la grabación. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la parte de introducción y conceptos básicos. Antes de empezar con esto, ¿qué conocen ustedes o qué saben? Quiero conocer qué saben o qué creen ustedes que es la termodinámica. Profe, no tenía una rama de la física, ¿no? ¿Una qué? Una rama de la física, ¿no? O sea, que describe los estados de equilibrio. Una rama de la física que define los estados de equilibrio. Ok. Espera. Uno a uno, por favor, para yo ir. ¿Sí? Ya va, ¿Todo bien? un momento. La primera persona que me habló, ¿quién fue? Yo, Que estoy Libardo. viendo. Libardo. Libardo. Sí, Listo. ¿Quién sí, más? profe, yo dije que era una rama de la física eh, que, eh, que describe el estado del equilibrio. Los estados de equilibrio. Vale. Listo. ¿Alguien más? Yo dije que era la que transformaba las energías a movimiento. La ciencia que transforma las energías a movimiento. Sí, algo así. Ok. ¿Nombre es? Profe, dice que estoy Uno la a uno. transformación de la energía. Necesito saber el nombre de ella. Luisa Racero. Luisa Racero. Sí. Estoy haciendo anotaciones. ¿Quién más? Profe, Sí. pues como se dice en la palabra termo, o sea, de calor, es la que se encarga de estudiar pues el comportamiento de la energía y la transferencia de calor. El comportamiento de energía y la transferencia de calor. Ok. ¿Tu nombre es? Domínguez Armero, Jeifer José. ¿Me repites, por favor? Domínguez Armero, Domínguez Armero, ¿qué? Jeifer José. Jeifer. ¿Alguien más? Profe, yo tengo que, como estudia las transferencias de calor, por ende, va a estar también estudiando las energías. Y estas, como son energías, también producen un sistema de trabajo. Ok, vale. Profe, ¿Tu nombre? Un momento, ya va. ¿Tu nombre es? Camilo Bertel, Camilo Esteban Bertel Herrera. Camilo Verde. Ahora sí, la chica que quería hablar. profe, es la parte de la física que estudia las transformaciones de la energía y cómo ésta se puede convertir en trabajo. Ok, vale. ¿Tu nombre es? Silvia Pedraza, profe. Silvia. Sí. Sabía yo que esa voz se me hacía conocida. ¿Alguien más? Vale, veo que entonces todos tenemos unos conceptos muy similares a lo que trata la termodinámica, pero solo una persona se acercó bastante, ¿cierto? Que es Silvia. Pero si nos damos cuenta, en común todos llegamos a una conclusión y es que todos hablamos de la energía. Y es claro entonces que la termodinámica se define como una ciencia de la energía. Es la ciencia que estudia la energía.
¿Vale? Y dentro de esa ciencia existen muchas áreas de aplicación, como el cuerpo, el confort, los elementos comunes, la cocina, motores o muchos elementos de la vida cotidiana que usamos diariamente. Incluso una cocina, la cocina es el laboratorio más grande que podemos conocer hoy en día acerca de la termodinámica, porque sin querer, muchos aspectos que se utilizan en la cocina son aspectos claros de la termodinámica. Entonces, en el cuerpo, la termodinámica se utiliza sobre todo para la regulación energética que tenemos nosotros las personas, ¿cierto? Para regular cómo funciona o cómo establece toda la energía, todos los balances energéticos que tenemos para poder funcionar, ¿vale? Con respecto al confort, hablamos de, por ejemplo, los aires acondicionados. Un aire acondicionado funciona con principios básicos de termodinámica, ciclos básicos de termodinámica, ¿vale? Todo el funcionamiento de la parte de confort de aires acondicionados funciona desde el punto de vista termodinámico. Elementos comunes desde la transferencia de calor cuando vamos a trabajar, no sé, hirviendo una olla, cuando vamos hirviendo agua, perdón, cuando vamos a hervir agua, cuando vemos que el agua se está evaporando, cuando vamos a cocer una papa, el mismo ejemplo de la cocina, y obviamente los motores, porque sin la termodinámica los motores no pudieron haber sido creados nunca, porque funcionan también bajo principios básicos de ciclos termodinámicos. Entonces, la termodinámica básicamente es una ciencia que estudia todo lo relacionado a la energía, es la ciencia de la energía. ¿Vale? Para hablar entonces de la termodinámica, tenemos que aclarar ciertos conceptos importantes alrededor de ella. Entonces tenemos que definir primero lo que es un sistema. Y me permito, aquí voy a leer muchas definiciones. La imagen me está tapando, no me había dado cuenta, pero bueno. Aquí voy a leer muchas definiciones y voy a tratar de explicarlas a palabras del común, ¿cierto? Entonces, un sistema puede ser cualquier objeto, cantidad, materia o región del espacio seleccionado para estudiarlo y aislarlo de todo lo demás, lo cual se convierte en sus alrededores. Es decir, es cualquier elemento, ubicación espacial u objeto que yo quiera o que yo desee estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, la silla en la que ustedes ahora mismo están sentados o la cama en la que ustedes ahora mismo están acostados. Ese puede ser mi sistema. Yo delimito mi sistema a todo lo que compete a la cama, a la silla o a ese objeto o a un espacio determinado en su habitación. Por ejemplo, en la esquina, desde la esquina medido un cubo imaginario de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es un sistema. Cualquier cantidad de masa, materia o región del espacio seleccionado para poder estudiar. ¿Cierto? Cualquier cosa que no sea esa región, ese objeto, esa materia, se convierte en los alrededores. ¿Vale? Es los elementos que se encuentran alrededor del sistema. Y eso va a cobrar sentido porque muchas veces vamos a decir los alrededores van a estar en unas condiciones determinadas mientras que el sistema va a estar en otras condiciones. ¿Cierto? ¿Claro hasta aquí? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, un sistema se puede dividir o se puede clasificar en 3 puntos principales. El primero, sistema cerrado o de masa constante. Es este que tenemos aquí. Sistema cerrado o de masa constante. Como su nombre lo dice, un sistema cerrado es aquel en el que la masa dentro del sistema siempre es constante. ¿Cierto? Es decir, la energía solo puede entrar a este sistema en forma
de calor o de trabajo. No hay interacciones de masa, es decir, la masa no puede entrar ni salir de este sistema porque es constante. La energía solo puede entrar en forma de calor o trabajo, no en forma de masa. ¿Claro esto? Perfecto. Hablemos de un sistema abierto o un volumen de control. Se denomina normalmente volumen de control porque lo que se hace es que se delimita normalmente una región de un espacio determinado. A diferencia del sistema cerrado, el sistema abierto sí tiene interacciones de masa. Es decir, la energía puede entrar en forma de calor, en forma de trabajo o en forma de masa. ¿Vale? Tiene las tres interacciones: calor, trabajo y masa. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Y por último, el sistema aislado, que es un sistema hipotético que sirve como punto de comparación para establecer los demás sistemas, que es el sistema cerrado y el sistema abierto. El sistema aislado en la naturaleza no existe, es más, artificialmente tampoco existe, no hay ningún sistema que esté completamente aislado. El sistema aislado es un sistema de masa constante, como el sistema cerrado, pero en este sistema no puede entrar la energía ni en forma de calor ni en forma de trabajo. Es decir, no entra ni sale energía y la masa permanece constante. ¿Listo? Señor, sí, señor. Ahora, dadas las definiciones que acabo de establecer yo, quiero que me den, si se les ocurre algún ejemplo, por ejemplo, de un sistema cerrado. ¿Qué ejemplo se les puede ocurrir de un sistema cerrado? Que intercambia energía, profe. Profe, Un Un sistema que ejemplo- intercambia energía, pero que no sale ni ejemplo- entra masa, ¿sí? sería Diga, como diga. una botella una botella de agua que está fría, Sí. pero se encuentra pues aquí en temperatura normal, no sé, ambiente se dice, creo, sí. Correcto, y con el tiempo se va calentando. Sí, sí. Correcto, eso es un ejemplo muy claro del sistema cerrado porque el agua, la masa siempre va a ser constante, pero va a haber una transferencia de energía porque ella pasa de estar fría a ir calentándose hasta llegar a la temperatura ambiente. Profesor, Un momento. ¿Cómo te llamas tú? Silvia, profe. Silvia, perfecto. Profe, podría ser también el ejemplo de las ollas a presiones. El ejemplo de la olla a presión para un sistema cerrado, Sí. no lo pondría yo en un sistema cerrado. O bueno, una olla a presión, dependiendo de la situación, puede ser un sistema cerrado y puede ser un sistema abierto. que la olla de presión esté cerrada y no esté saliendo gas. Exacto. Si la Sino olla, que solamente se correcto. Si la solamente se olla- esté calentando. Como si dice la mi olla- compañero. Correcto. En esa condición sí es un sistema cerrado. Que se esté calentando, que esté tapada y que no esté saliendo gas a través de la válvula. Ahí sí es un Profe. sistema cerrado. Un Profe, globo y- inflado y- también, profe. ¿Qué tal? Un globo, ¿no? Un Globo globo. inflado. ¿En qué condición? Pues Inflado. que esté inflado a helio, diría yo, profe. Si está inflado, mientras lo estés inflando, es un sistema abierto. No, que esté cerrado, profe, claro. Correcto. Es así. El nombre de la compañera que habló y tuyo. Yo, Libardo Viloria.
Libardo, listo, Libardo. Profe, también podría ser una Ya va, lata. ya va, un momento. El de la de la olla a presión, Luis Arracero. Luis Arracero. Listo. Ahora sí. Podría ser alguna lata de energizante, una lata de una bebida que esté cerrada, obviamente. Sí, sí, claro que sí, eso es un sistema cerrado. ¿Tu nombre es? Sebastián de la Vega. Profe, otro ejemplo puede ser un termómetro, Un termómetro, explícame. ya que su contenido en sí no varía, pero sí reacciona con la temperatura. Eso sería Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Profe, María José Arrieta. Voy. Sí, el último y pasamos a un ejemplo de sistema abierto. profe, El bombillo termo de encendido. café también serviría. Ya va. Un termo de café. Sí, señor. Bueno, pero ese es el mismo ejemplo de la bebida energizante, del agua. Como que es lo Un mismo. bombillo, bro. Un bombillo encendido. El universo en sí mismo. El universo, correcto. El universo es un sistema cerrado. ¿Quién me dijo eso? Ever. Ever. Muy bien, Ever. El universo es un sistema cerrado. Tienes toda la razón. El bombillo. A ver, el bombillo. A ver, ¿cómo explico yo esta situación? El bombillo no me gustaría. Es que el bombillo es un caso aparte porque funciona como otra situación. Pero bueno, vamos a tomarlo como un bombillo, sí, porque produce energía, pero no entra masa ni sale masa. ¿Quién fue la que dijo bombillo? ¿O el que dijo bombillo? María Romero. Y creo que otro compañero también. Ya, bro. Miguel Payar. Vale. Listo. Ahora pasemos, por ejemplo, ¿quién me regala ejemplos de sistemas abiertos? Profe, si tenemos una olla de agua hirviendo, ¿no? Un Una pistón. olla de agua, pero hirviendo. Hirviendo, tiene que estar hirviendo. Un pistón. El cuerpo humano, profe. Ya va. Cilindro de un motor. Ya va. Uno por uno. El de la olla, hirviendo. Ya, bro. Luis Miguel Payares. Payares. Listo. ¿Alguien más? Un pistón en el cilindro de un motor. Un pistón en el cilindro de un motor. O sea, ¿Por el qué? cilindro Explícame en la sí, situación. pues con el pistón. Porque en la cámara, eso sería la cámara de combustión del motor y pues el volumen de gasolina entra, explota y luego vuelve a salir. Correcto. Ya la gasolina quemada. Correcto, toda la razón. ¿Cómo es tu nombre? José Gómez. El cuerpo humano, profesor. El cuerpo humano, explícame. Porque es que al estar necesitado de materia para obtener energía, el cuerpo se puede considerar un sistema abierto que requiere el intercambio. Correcto, porque claro, al uno alimentarse y al uno expulsar sus Sí, necesidades, tiene que entrar y salir masa del cuerpo. Con el ambiente. Correcto, muy bien. ¿Cómo te Profe, llamas? Luis Arracero. Luis Arracero, espérate que está. Listo. ¿Alguien más? Una ciudad, ¿no? O un pueblo. Una ciudad. O un lugar, Ese un está ahí. pueblo. Un pueblo, listo. Eso está interesante, explícame. O sea, porque como el cuerpo, ¿no? Necesita intercambio. Intercambia también con el exterior, interactúa. Entra y sale. Correcto, tienes toda la razón. Si evaluamos el sistema como un pueblo, constantemente está saliendo gente y sale gente, entran productos, salen productos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ya voy. Ever ¿Cómo te Otero. llamas? Ever Otero.
¿La chica? Jennifer Vega. Sí, pero por eso, pero ¿qué ibas a decir? Que no te escuché. Que las plantas, porque en el proceso de fotosíntesis va intercambiando energía. Correcto, toda la razón. ¿Cómo es que te llamas? Jennifer. Jennifer Vega, sí. Listo, bueno, con eso terminamos esta parte. Muy bien, entonces, con esos ejemplos, me parece que entonces sí les quedó claro muy bien las definiciones de lo que es un sistema abierto y un sistema cerrado. Eso es lo más importante. ¿Vale? Entonces vamos a hablar ahora de lo que son las fronteras. Las fronteras tienen dos clasificaciones. La primera es según su posición, que es esta que está aquí, y la segunda es, la segunda tiene más, hombre, la segunda es si son visibles o imaginarias. Ya vamos a hablar de eso. Una frontera es una envoltura imaginaria del sistema que lo delimita de los alrededores. Es decir, yo he escogido mi sistema, digamos, la silla en la que estoy sentado ahora mismo. La frontera es esa envoltura imaginaria que envuelve completamente a la silla y la separa de los alrededores. Es decir, a partir de este punto yo puedo definir que esto es silla porque está definido por una frontera, y a partir de este punto yo puedo definir que estos son los alrededores porque está definido por una frontera. Es cualquier elemento o capa imaginaria que recubre a nuestro sistema. ¿Vale? Claro, profe. Perfecto. Ahora, la primera clasificación se divide en dos: fronteras fijas y fronteras móviles. Una frontera fija es aquella que no cambia con el tiempo su posición. Por ejemplo, yo tengo una caja, ¿cierto? Y vamos a imaginar que lo que está dentro de la caja, y digo la caja porque la caja la voy a utilizar de manera imaginaria. Vamos a imaginar que tenemos una caja y lo que está dentro es nuestro sistema. Y lo que está dentro encaja perfectamente con la caja, centímetro a centímetro, espacio por espacio, de tal forma de que podemos simular que esa caja es nuestro sistema. Es nuestra frontera, ¿cierto? Esa caja, sus paredes no se mueven para ninguna parte, porque estamos hablando de una caja. Las cajas, técnicamente, sus paredes no se anchan ni se acortan. Es decir, sus fronteras son fijas en el tiempo. ¿Vale? ¿Es claro este ejemplo? Sí, señor. Perfecto. Por el contrario, las fronteras móviles son fronteras que cambian a lo largo del tiempo. Y me gustaría tomar el ejemplo que dijo un compañero. Del universo. No, bueno, el del universo también es una opción, pero voy a irme a algo más micro. Mucho más micro. Un pistón. Un sistema pistón, camisa pistón, ¿cierto? La camisa es todo lo que rodea al pistón y el pistón es aquel elemento que sube y baja, ¿cierto? Ese sistema también se denomina cilindro émbolo, que es el nombre, desde la termodinámica, el nombre que recibe ese sistema. Un sistema cilindro émbolo, ¿cierto? Digamos que yo estoy analizando que mi sistema es aquel gas que se encuentra dentro del cilindro émbolo. De tal forma de que cuando el émbolo sube, el gas se expande. Y cuando el émbolo baja, el gas se contrae. ¿Cierto? Ahora, vemos que quien define las fronteras de mi sistema es el émbolo, porque es aquel que está subiendo y bajando.
y es el que me dice qué tanto se expande el gas, que es mi sistema, o qué tanto se comprime el gas, que nuevamente es mi sistema. Eso es una frontera móvil, aquella que se desplaza a lo largo del tiempo. ¿Vale? ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. La otra clasificación son las fronteras reales y las fronteras imaginarias. Las fronteras reales, como su nombre lo dice, son fronteras palpables, fronteras físicas que existen. Fronteras que físicamente la materia no puede atravesar. ¿Vale? Mientras que una frontera imaginaria son fronteras que, como su nombre lo dice, se definen imaginariamente. Es decir, veamos este ejemplo. La gente, ¿saben qué es una tobera? ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué es una tobera? Para poder... No, profe, yo no. Una Ni tobera, idea. bueno, han escuchado una reducción. ¿Qué es una reducción en una tubería? Es para aumentar Ah, el flujo es después pa- de la reducción. Bueno, para aumentar, bueno, no aumentas La el flujo, presión. Es para disminuir las pulgadas, ¿no? para disminuir el tamaño de la tubería. Pasas de una tubería más grande a una tubería más pequeña. Eso es básicamente una tobera. ¿Vale? Pasar de una sección mayor a una sección menor. Un diámetro mayor a un diámetro menor. Eso es una tobera. Digamos que yo quiero analizar, vamos a imaginarnos esa tobera y por ahí está pasando agua así a todo timbal. Está pasando el agua, ¿cierto? Imagínense que mi sistema es la entrada y la salida de la tobera y por ahí está pasando el agua. ¿Cierto? Mi frontera física son los laterales de la tobera, que digamos que está hecha de PVC. Es el plástico que rodea la tobera, ¿cierto? Esa es mi frontera real. ¿Sí o no? Y mi frontera imaginaria es la boca de la tobera y la salida de la tobera. Ahí no hay ninguna barrera, física que impida que el agua entre o salga. Sin embargo, a mí no me interesa, porque mi sistema es solamente la tobera. A mí no me interesa qué pasa después de la tobera y tampoco me interesa qué pasa antes de la tobera. Eso es una frontera imaginaria. Una frontera real puede ser atravesada, perdón, una frontera real no puede ser atravesada por materia. Una frontera imaginaria sí puede ser atravesada por materia. Y es definida, como su nombre indica, imaginariamente. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Me alegra que esto quede claro. Entonces ahora vamos a hablar, ya tenemos el primer concepto definido que son que es un sistema y que son las fronteras. Ahora vamos a hablar de las propiedades. Una propiedad es una característica o fenómeno que sirve para identificar una situación y que puede ser medible y observable. Cualquier característica o fenómeno que no pueda ser medible u observable no puede ser definida como una propiedad. ¿Vale? Para que pueda recibir el nombre de propiedad, esto tiene que ser medible y observable. ¿Listo? Listo. Ahora, las propiedades se pueden dividir en tres aspectos diferentes. Las propiedades extensivas, las propiedades intensivas y las propiedades específicas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa.
son aquellas que su cantidad varía en función de la masa. Esa es la definición como tal de una propiedad extensiva. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una propiedad extensiva? El peso, profe. El peso es una propiedad extensiva. ¿Tu nombre es? Usa rasero. Ya voy. Un momento. Rasero. ¿Qué me estás diciendo tú? ¿El otro? Volumen. El volumen, correcto. ¿Tu nombre es? No te escucho casi, disculpa. Daniel Cardona. La fuerza, profe. La fuerza. Densidad. La densidad no es una propiedad extensiva porque digamos que yo tengo 1 litro de agua, ¿cierto? Y va a tener la misma densidad que 2 litros de agua, que 3 litros de agua, que 4 litros de agua, que 5 litros de agua. Creo que la presión. La temperatura. La presión tampoco es una propiedad extensiva. Inercia. La inercia no es una propiedad como tal. Ah, ok. La longitud. La longitud, correcto, que viene viene del mismo aspecto que el volumen. ¿Tu nombre es? Camilo Calle. Listo. Vale. Buenos ejemplos de lo que son o lo que se definen como propiedades extensivas. Ahora, las propiedades intensivas son el contrario de las extensivas. Son propiedades que no dependen de la masa. Es decir, su variación no depende de la masa. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? El color. Un momento. Profe, digo la densidad. La densidad La densidad, nuevamente no es una propiedad intensiva, ya van a saber. Punto de ebullición. El Profe, la color es una propiedad intensiva. Nombre. Ever Otero. La dureza también se puede como una propiedad intensiva. Sí, señor, la dureza es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Solubilidad. Profe, y la presión. Profe, la solubilidad. Pero espérate. La temperatura. La presión. El punto de La ebullición. temperatura. Si me hablan todos al mismo tiempo, no puedo. Uno por uno. Digo que la La presión. temperatura. La solubilidad. La dureza. Bueno, ya la dureza la dijeron. La solubilidad. ¿Quién dijo la solubilidad? Profesor, la temperatura. Yo, Ariadna Mora. Ariadna Mora, la que el nombre de reina. La temperatura. Profe, la presión. La presión y la temperatura. ¿Quién dijo presión? El sabor. Libardo. Punto de fusión. Profe, Libardo dio Elasticidad. la presión. ¿Libardo dijo qué? Presión. Libardo dijo Libardo presión. A ver. Mierda, espérense. Me salí sin querer aquí, espérense. Un momento. Listo, ¿quién más? Profe, el sabor entra en eso. Ya lo José dijeron. Gómez, temperatura. La temperatura, ¿quién dijo temperatura? Profesor, yo di la temperatura. José Gómez. Punto de ebullición, profesor. Punto de ebullición. Correcto. La Depende de elasticidad. la masa. Elasticidad. La elasticidad. ¿Quién dijo? El que dijo primero la elasticidad. Luis Miguel Payares. Payares. Muy bien. Bueno, listo, ya. Paremos aquí. Profe, yo dije ebullición, María Romero. Sí. Sí. Vale. Muy bien. Entonces tenemos claro
ya de una o de entrada qué son las propiedades intensivas. Muy bien. Me alegra que haya quedado claro. Ahora vamos a hablar de las propiedades específicas. La densidad ahora sí entra allí. Pues sí, tiene que entrar ahí porque por descarte. La dureza, profe. Vaya. La elasticidad y el brillo. Pero si ni siquiera me han dicho, ni siquiera me han dejado de dar la definición de qué es propiedad específica. Alma. Una propiedad específica, como su nombre lo dice, es una propiedad que diferencia un elemento de otro elemento. Es decir, son propiedades específicas de cada elemento. Es lo que me permite, por ejemplo, definir que el hierro no es hierro, sino que es aluminio. Que lo que yo tengo es pirita en vez de oro. Porque muchas veces la pirita, para los que no saben, es el oro de los pobres. La pirita en muchas joyerías la meten como oro porque visualmente es exactamente igual al oro. Pero no vale lo mismo. Incluso es mucho más fácil de conseguir. ¿Ya? Ese es el oro de los pobres. Entonces son propiedades que permiten diferenciar una sustancia de otra. Estos normalmente son intensivos. ¿Cierto? Es decir, que no dependen de la masa. En ese caso, sí entra un papel o sí juega un papel importante la densidad. Porque es muy difícil encontrar dos sustancias que tengan una densidad igual. Y la densidad no depende de la cantidad de masa que hay en un cuerpo. ¿Vale? ¿Algún otro ejemplo? Profe, pero Maleabilidad. Profe, una pregunta. La conductividad, profe. La conductividad. Eso sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, pues en la masa atómica, pues todos los elementos no tienen la misma masa, pero estaríamos hablando de masa de todas maneras, ¿no? Correcto, es correcto. La masa atómica, no todos los elementos tienen la misma masa atómica y eso es una propiedad, una característica muy importante de la sustancia que permite diferenciar qué sustancia es la una de la otra. Pero Profe, que igualmente, acaba de decir los La conceptos estructura que química. no tiene que ver con la masa. Pero es que la masa atómica no depende de la masa. Una mol de una sustancia va a ser la misma mol de una sustancia, tenga 10 kilogramos, 20 kilogramos, 50 kilogramos. Ah, ok, sí. profe, igualmente entran las reacciones químicas como propiedades específicas. No, porque esos son reacciones ya. Esos son La interacciones. estructura química, sí. La estructura química, sí. La maleabilidad, profe. Pero también Espera, entra uno por el punto de ebullición y de fusión. No tanto porque hay sustancias, eso entra más bien en propiedades intensivas, porque dependiendo, y eso lo vamos a ver más adelante, dependiendo de las condiciones, yo puedo llevar una sustancia a un mismo punto de ebullición de otra sustancia. ¿Ya? La maleabilidad, profe. Es como la viscosidad, ¿no? Un momento, La viscosidad un momento, depende, un momento. si uno le explica... La muchacha que me dijo la conductividad, que es que no me lo quiero No, volar. profe. ¿Tú eres? Silvia. ¿Silvia? Sí. Muy bien. La conductividad es un muy claro ejemplo de una propiedad específica, porque primero, no todos los materiales son conductores, y entre los conductores hay unos que conducen mejor tanto la electricidad como el calor. ¿Vale? Ese es un ejemplo muy, muy chévere. El de la masa atómica, ¿quién fue? Domínguez Armero. Jeifer. ¿Domínguez Armero qué? Jeifer José. Ah, Jeifer. Profe, yo tengo una inquietud. La tenacidad, la que es la capacidad de quebrar otros cuerpos, ¿también entra como propiedad específica? La tenacidad es la capacidad. No, La eso resistencia, no es, la resistencia. eso es resistencia al impacto. ¿Entra como propiedad específica? Sí. 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 Claro que sí. La resistencia al impacto entra como una propiedad específica.
No es lo mismo un impacto en un plástico que en un impacto en un metal, que en un cemento, no es lo mismo. Exacto. Jamás. ¿Tu nombre? Profesor, Sebastián de la Vega. El punto de congelación, ¿no? Y fusión. Gómez No, Rojas. eso lo pondría más bien en estructura química. propiedades intensivas. Sebastián de la Vega, ya te encontré. Un momento. ¿Quién más está profesor, diciendo yo algo? diría que la textura. La textura. Gómez Rojas, de la La textura estructura química. no puede ser una propiedad específica porque yo puedo pulir los materiales para que tengan la textura que yo quiera. Es más bien una propiedad intensiva, pero no específica. Y el brillo. El brillo, los materiales se pueden pulir. Así que tampoco funciona como La solubilidad. la solubilidad. La solubilidad Profesor, sí es. podría ser la oxidación. Oxidación del elemento. La oxidación. La oxidación. Pues técnicamente no. Porque todos los elementos se oxidan. Ya que unos se oxiden de una forma o de otra. Incluso tú ahora mismo te estás oxidando. Que se oxiden de una forma o de otra es diferente, pero todo se oxida. No pensaría yo que sería una propiedad. Ahí sí me pones a dudar, pero no pensaría yo que es una propiedad específica, sino una propiedad intensiva. Profe, en las propiedades de los gases, esta propiedad donde los gases se pueden aumentar ocupando mayor espacio, creo que se llama expansibilidad. ¿Entra o no entra? La expansibilidad, pero eso sería una propiedad extensiva porque depende de la masa. Pero no importa pues que se aumente el volumen cuando se ocupa el mayor espacio posible de un gas. Pero eso lo hacen todos los gases. O sea, si yo meto un metro cúbico, en ese metro cúbico va a ocupar todos los gases el mismo espacio. La diferencia va a ser la masa que hay dentro de ese espacio. Ok, profe. ¿Ya? Profe, la viscosidad. La viscosidad es una buena propiedad específica. ¿Tu nombre? Daniela Mendoza. Profe, la capacidad de los cuerpos para transmitir la energía. Ya vaya. Daniela Mendoza, ¿sí? Sí. La capacidad de los cuerpos para qué energía. Pero no te escuché casi. Todo tipo de energía. Es que no te escuché, se te oye muy, muy pasito. La capacidad que tiene cada cuerpo para transmitir la energía. O sea, la conductividad. Eso ya lo dijo una compañera. Tanto térmica como eléctrica, eso sí es claro. Hay aislantes y hay... Y la tenacidad. Es la resistencia. La tenacidad, sí. Sí. ¿Tu nombre es? Silvia. Silvia, estás on fire hoy. Profesor, ¿y la acidez entraría ahí? La acidez. Claro que sí. Por eso es que existe el índice de pH. El índice de pH te permite definir cuando una sustancia es ácida o cuando no. Claro que sí. Dime, por favor, tu nombre. Alex Arrieta. Y con este cerramos, ya. Alex. Muy bien, entonces, con eso, al parecer quedó todo claro con respecto a la división de las propiedades extensivas, intensivas y específicas. Profe, yo quería despejar esta última, la transparencia. La transparencia. No lo pondría como una propiedad específica, sino como una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque un vidrio, aunque haya sustancias, por ejemplo, un vidrio es transparente, ¿cierto? Pero hay sustancias que no son transparentes. Yo puedo poner opaco un vidrio. ¿Cómo? Haciendo un tratamiento superficial en él. ¿Ya?
O sea, lo categorizaría como que, como intensiva. Como una intensiva, sí. Lo caracterizaría como una propiedad intensiva. Ahora, miren que podríamos decir que las propiedades específicas es una subdivisión de las intensivas. ¿Cierto? Es decir, toda propiedad específica tiene que ser intensiva porque es lo que permite diferenciar una sustancia de la otra. Y sin importar la masa, todas las sustancias van a tener esa misma condición, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una propiedad extensiva de una intensiva si tenemos una duda? Y el ejemplo está en el muñequito que está aquí al lado. Imaginemos que tenemos un sistema que tiene una masa, un volumen, una temperatura, una presión y una densidad, ¿cierto? Y ese sistema lo dividimos exactamente a la mitad. ¿Qué pasa con la masa? Pues sería el 50% para cada masa, para cada sistema, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con el volumen? Que pasa lo mismo con el volumen. Correcto. Disminuye. ¿En qué tienen de coincidente la masa y el volumen? Que por cierto, la masa también es una propiedad extensiva en sí misma, porque la masa varía con la masa. Entre más dividida, más va disminuyendo. No, pero ¿qué tienen en común la masa Son y el volumen? directamente proporcional. No. Ambas son propiedades extensivas. Eso es lo que tienen en común, ¿cierto? No depende de la materia. Ahora, si yo divido ese sistema a la mitad, ¿qué pasa con la temperatura? Sería igual. Sería igual. ¿Qué pasa con la presión? También igual, profe. ¿Y qué pasaría con la densidad de ese sistema? Queda igual tampoco. Queda igual. Entonces hemos llegado a una conclusión lógica y es, para diferenciar una propiedad extensiva de una propiedad intensiva, si usted tiene un sistema y ese sistema lo divide, las propiedades extensivas se dividen con el sistema, mientras que las propiedades intensivas se mantienen siempre constantes. ¿Vale? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Profe, ¿me podría repetir eso último que dijo? Bueno, repito, para poder diferenciar si una propiedad es extensiva o intensiva, imagínate que tienes un sistema y ese sistema lo divides a la mitad. Las propiedades extensivas se dividen con el sistema. Es decir, una parte va para el sistema, para una parte del sistema, y la otra parte va para la otra parte del sistema. Mientras que las propiedades intensivas se mantienen constantes sin importar que yo haya dividido el sistema, porque no dependen de la masa. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de una propiedad muy importante que es la densidad y el volumen específico. ¿Por qué vamos a hablar específicamente de ella? Porque la vamos a estar utilizando muy seguido a lo largo del curso. Todos sabemos aquí qué es la densidad desde la química básica. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Se define con la letra ρ y es igual a la masa sobre el volumen. ¿Vale? Eso es un clásico. Algo supremamente básico. Ahora, una propiedad que no es tan común es el volumen específico. El volumen específico es el recíproco multiplicativo de la densidad y se define como el volumen por unidad de masa. Se representa con esta letra V minúscula y es el volumen sobre la masa.
Ahora, que sea el recíproco multiplicativo de la densidad, quiere decir que la densidad de un cuerpo por el volumen específico de un cuerpo, o sea, densidad por volumen específico, siempre va a ser igual a 1. Densidad por, perdón, densidad por volumen específico siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es el recíproco? Que es el inverso multiplicativo. Es decir, si la densidad es masa sobre volumen, volumen específico es volumen sobre masa. Volumen se va, masa y masa se va. Quiere decir que al multiplicarlos siempre va a ser igual a 1. La densidad se utiliza normalmente para elementos muy densos, elementos que sean muy pesados. Normalmente sólidos, perdón, normalmente en sólidos se utiliza. Sin embargo, el volumen específico se utiliza para elementos que tengan muy baja densidad. Normalmente líquidos, algunos líquidos y gases. ¿Por qué? Porque si hacemos la densidad en algunos gases, normalmente darían valores muy pequeños con los que son muy difíciles de manejar. Al ser el inverso multiplicativo, valores pequeños de densidad implican valores muy grandes de volumen específico, valores con los que es más fácil de trabajar. Por ejemplo, veamos el tablero que está aquí, el ejemplo que está aquí. Un gas que ocupa 12 metros cúbicos y tiene una masa de 3 kilogramos, tiene una densidad de 0.25 kilogramos metro cúbico. El inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre la densidad, es el volumen específico y eso es igual a 4 metros cúbicos por kilogramo. Esa es la razón por la que se utiliza tanto la densidad como el volumen específico. Normalmente cuando les hablen de volumen específico va a tener mucho que ver fluidos, algunos líquidos y algunos gases. ¿Claro eso? Profe, pues yo no tanto. ¿Qué no Me te quedó enredé como en la parte cuando dice el recíproco, o sea, ahí me enredé ya. El recíproco es el inverso multiplicativo. Ajá, por favor, me va a explicar eso. El inverso multiplicativo de un objeto o de un número es aquel que cuando tú lo multiplicas por ese número siempre te va a dar 1. Por ejemplo, yo tengo un 3. El recíproco multiplicativo de 3 es 1/3, de tal forma de que 3 por 1/3 siempre me va a dar 1. Ok. ¿Vale? Eso es lo que es el volumen específico con respecto a la densidad. Cuando yo multiplico la densidad por el volumen específico, siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen y el volumen específico es volumen sobre masa. Volumen con volumen se va a cancelar, masa con masa se va a cancelar. Y siempre nos va a dar 1. Listo, profe. ¿Ahora sí? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Vale, perfecto. Me alegra que esto haya quedado claro. Ahora vamos a hablar de otra propiedad, ¿cierto? Muy importante, y es la densidad relativa. Ya hablamos de la densidad, hablamos del volumen específico, vamos a hablar ahora de la densidad relativa. Y me permito leer la definición. Se llama gravedad específica o densidad relativa. Gravedad específica o densidad relativa, cualquiera de los dos nombres es válido. Al cociente, es decir, a la división de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada. Normalmente, bueno, es esta la fórmula de la densidad relativa. Es decir, la densidad de una sustancia cualquiera
sobre la densidad de una sustancia estándar a una temperatura especificada. Normalmente, la sustancia estándar que se utiliza es el agua, en unas condiciones de una atmósfera y, si no estoy mal, si la memoria no me falla, alrededor de 3 grados Celsius. A una atmósfera y 3 grados Celsius, la densidad del agua es aproximadamente 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿es sobre la densidad del agua siempre o puede ser, por decir, la misma densidad pero a otra temperatura? A menos que te lo especifiquen, siempre va a ser la densidad del agua. A menos de que te lo especifiquen. ¿Ya? Pero normalmente la densidad relativa se calcula como la densidad de un elemento sobre la densidad del agua a 3 grados Celsius y una atmósfera, que es aproximadamente 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace básicamente con el fin de algunos productos de ahorrar espacio. No es más. Simplemente ahorrar espacio y ahorrarse formas de presentar la información. En la tabla de la derecha vemos algunas densidades relativas de algunas sustancias a 0 grados Celsius. Por ejemplo, obviamente el agua tiene una densidad relativa de 1. La sangre tiene una densidad relativa de 1.05. El agua de mar tiene una densidad de 1.25. La gasolina tiene una densidad relativa de 0.7 y así sucesivamente. Ahora, si la densidad relativa de un elemento se encuentra por encima de 1, es porque este elemento es más denso que el agua. Y si se encuentra por debajo de 1, es porque este elemento es menos denso que el agua. Y si es igual a 1, probablemente sea agua. Por ejemplo, la sangre es más densa que el agua de mar es más densa que el agua, la gasolina es menos densa que el agua, el alcohol etílico es menos denso que el agua, el mercurio es mucho más denso que el agua, la madera es menos denso que el agua, el oro también es mucho más denso que el agua, los huesos son más densos que el agua, el hielo es menos denso que el agua y el aire obviamente es menos denso que el agua. ¿Es claro eso? Sí, profe. ¿Estamos bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Vale? Perfecto. Formidable. Ya hablamos de una propiedad muy importante que era la densidad. Ahora vamos a hablar de lo que es el estado y el equilibrio. Y me permito leer las definiciones que son muy importantes y a partir de ahí empiezo a hablar con ustedes. Estado. Considerando un sistema que no experimenta cambios, un estado es un momento en el cual todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición. Un estado, entonces, es un momento en el cual no existe una variación, no existe cambios en mi sistema. ¿Cierto? ¿Cómo establezco yo un estado? Midiendo las propiedades. ¿Cómo sé que he llegado a un estado? Cuando las propiedades no cambian. ¿Ya? ¿Cuándo he definido un estado?
cuando yo puedo conocer las propiedades de dicho sistema. ¿Ya? Lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo una condición. ¿Es claro eso? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, más profundamente, vamos a hablar del estado de equilibrio. El estado de equilibrio es un estado en el cual no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema y este no experimenta cambios. Es decir, es un momento en el que mi sistema está completamente estático y no tiene intenciones de cambiar. Es decir, no hay ningún proceso que haga tender al cambio del sistema para pasar de un estado 1 a un estado 2 o de un estado inicial a un estado final. No hay cambios en mi sistema. ¿Vale? Para que se cumpla un estado de equilibrio termodinámico, se deben cumplir las 4 condiciones siguientes. Primero, un equilibrio térmico. El equilibrio térmico consiste en que la temperatura en todo mi sistema sea la misma. Es decir, que no haya puntos calientes, puntos fríos. Toda la temperatura dentro del sistema tiene que ser la misma. El equilibrio mecánico, es decir, que la presión dentro de mi sistema sea constante. No haya zonas donde haya más presión o zonas donde exista menos presión. Equilibrio de fases, es decir, que no se pueda diferenciar una fase de la otra. Recordemos de la química qué es una fase. ¿Alguien me puede decir qué es una fase? Vamos, que eso es ni siquiera de la química, eso es del colegio. Pues, podría decirse que es como el transcurso en que cambia un estado a otro. No, señor. Eso es un cambio de estado. Porque pasa de un Es estado como si inicial a un fuera una estado final. etapa. Como si fuera una etapa. ¿Cómo así? Como si fuera una etapa. Es decir, como que el tiempo que demora algo en convertirse en otra cosa. No, señor, no tiene nada que ver con el tiempo. Profe, no recuerdo el nombre exacto, pero lo relaciono con la frontera. Es como ver la diferencia entre dos sustancias. ¡Epa! Ahí está. El equilibrio de fases. ¿Le suena cuando ustedes hablaban en química en su colegio de fase homogénea y fase heterogénea? La fase heterogénea es aquella fase donde usted puede diferenciar cuando dos sustancias están mezcladas, puede diferenciar una sustancia claramente de la otra. Por ejemplo, cuando usted mezcla agua y aceite, usted puede saber dónde está el aceite, puede saber dónde está el agua. Eso es una fase heterogénea. En ese momento esa sustancia no se encuentra en equilibrio. El equilibrio de fases se logra en las fases homogéneas, porque las fases homogéneas no se puede distinguir cuando una sustancia se encuentra unida a la otra. Por ejemplo, cuando mezclamos agua y sal, nosotros no podemos diferenciar en qué parte está exactamente la sal y en qué parte exactamente está el agua, porque están en una fase homogénea. Ahí, en ese punto, se ha logrado el equilibrio de fase. ¿Vale? Sí, señor. Y por último, el equilibrio químico. El equilibrio químico se alcanza cuando no existen reacciones químicas en mi sistema que me altere la composición de este. Es decir, no hay sustancias que reaccionen entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, el agua y la sal tienen una pequeña reacción exotérmica, pero bueno, eso no podemos omitirla. Alcanzan un equilibrio térmico, ¿cierto? Porque el agua y la sal va a seguir siendo agua y sal. No va a haber una reacción que me genere un tercer elemento. ¿Ya? O, por ejemplo,
reaccionar dos elementos y que no recuerdo cómo es que llama eso en química, los productos no vuelvan a reaccionar y se mantengan constantes después de terminar una reacción química. Es decir, que no existan reacciones químicas en mi sistema que me pueden alterar la composición de dicho sistema. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya hemos definido qué es el estado y cuándo hablamos de equilibrio. Ahora, hablando del estado, tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante y es el postulado de estado. Este postulado de estado básicamente es el mantra que vamos a tener que utilizar de aquí en adelante hasta el final del curso. Si usted duda de algo en termodinámica, recuerde el mantra del postulado de estado. Siempre. Siempre es lo más importante. Ahora, ¿qué hace el postulado de estado? El postulado de estado define el número de propiedades requeridas para fijar el estado de un sistema. Es decir, para yo poder definir en qué estado se encuentra un sistema. Y se determina mediante el postulado de estado. La frase o el enunciado del postulado de estado es el siguiente. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas e independientes. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas e independientes. Es decir, para yo poder definir el estado de un sistema, siempre debo conocer dos propiedades que sean intensivas y que sean independientes. Por ejemplo, digamos que yo quiero definir el estado de una, no sé, el estado de un agua que tengo en un vaso. Y a ustedes les proporcionan la densidad y el volumen específico. ¿Se podría definir el sistema? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no se podría definir el sistema? porque no son independientes, una depende de la otra. Correcto. Ambas son propiedades intensivas, ¿cierto? Pero no son independientes porque el volumen específico es el recíproco multiplicativo de la densidad. Cuando la densidad aumenta, el volumen específico disminuye. Cuando el volumen específico disminuye, la densidad aumenta. ¿Son propiedades intensivas? Sí. ¿Son independientes? No. No podríamos definir el estado de un sistema con esas dos propiedades. Ahora, el postulado de estado nos habla de un sistema compresible simple. Un sistema compresible simple es un sistema que carece de efectos eléctricos, es decir, no hay electricidad, no hay magnetismo, no tiene efectos significativos gravitacionales, no hay movimiento y no hay tensión superficial. Es decir, un sistema perfecto. ¿Vale? Este mantra, el mantra del postulado de estado, es supremamente importante. Es tan así que les recomiendo que lo anoten y lo tengan ahí siempre como un trauma, básicamente. Les doy el espacio para que lo copien y me dicen cuando pueda continuar. Gracias, profe.
Profe, ¿qué es lo que significa independientes ahí nuevamente? Nuevamente, una propiedad que no dependa de la otra. Ok. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Perfecto. Hablemos de lo que son los procesos y los ciclos. Listo. Un sistema, y me permito leer aquí nuevamente la definición, un sistema experimenta un proceso cuando se aparta del equilibrio, durante el cual sus propiedades cambian hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Básicamente, un proceso es cualquier cosa que altere el estado de equilibrio de un sistema. Yo estoy en una condición, en un estado tal, aparece un proceso que me modifica este estado y me lo lleva a otro estado. ¿Vale? Proceso es cualquier condición que me pase un sistema de un estado inicial a un estado final. Todo lo que ocurre entre el estado inicial y estado final se le denomina trayectoria de proceso. Los procesos se pueden dividir en muchos, ¿cierto? Un proceso puede ser isotérmico, es decir, que se da a temperatura constante. Isocórico, es decir, que se da a volumen constante. Isobárico, que se da a presión constante. Adiabático, es decir, que se encuentra aislado, no entra ni sale energía. Eso es un proceso adiabático. Cíclico, y para eso me permito leer la definición de ciclo. Se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al final del proceso. Es decir, para un ciclo los estados inicial y final son idénticos. Es decir, un proceso cíclico es un proceso redundante donde el comienzo es el mismo final. ¿Vale? Un proceso reversible es un proceso que puede llegar a su condición inicial y un proceso irreversible es un proceso que no puede volver a su condición inicial. Repito, proceso isotérmico es un proceso que se da a temperatura constante. Un proceso isocórico es un proceso que se da a volumen constante. Un proceso isobárico es un proceso que se da a presión constante. Un proceso adiabático es un proceso que se da sin transferencia de energía. Es decir, no hay transferencia de energía. Un proceso cíclico es aquel donde el principio es el mismo inicial, es un proceso redundante. Un proceso reversible es aquel que puede volver a su condición inicial. Y un proceso irreversible es aquel proceso que no puede volver a su condición inicial. ¿Quedaron claras esas definiciones? Sí, profe, claro. Muy bien. Como base, otro concepto que tenemos que tratar es la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es importante conocerla, es un poco tonta, pero es necesaria hablarla y definirla así porque no existe un modo matemático de representarla. Es decir,
es una ley de la naturaleza que no es representable, o que no es deducible, más bien, representable sí es, deducible, no es posible deducirla matemáticamente. La ley cero de la termodinámica establece lo siguiente, y es la ley del equilibrio térmico. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces los tres cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. ¿De qué nos habla la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica habla del equilibrio termodinámico. Nos dice que si dos cuerpos se encuentran aislados y en contacto entre sí, ¿cierto? Eventualmente, esos cuerpos siempre van a alcanzar el equilibrio termodinámico. Es decir, van a llegar a tener la misma temperatura. El ejemplo está en el dibujo que vemos aquí. Si tenemos hierro y cobre que se encuentran completamente aislados, el hierro se encuentra caliente y el cobre se encuentra a 20 grados Celsius, con el tiempo van a encontrar el equilibrio termodinámico a una temperatura cercana a los 60 grados Celsius. Eso es lo que nos habla la ley cero de la termodinámica. La ley del equilibrio térmico. Dos cuerpos siempre van a tender a alcanzar la misma temperatura. Por eso, cuando dejamos un café caliente en una mesa durante mucho tiempo, eventualmente el café va a tener la misma temperatura que la cocina o los alrededores de donde dejaron el café, debido a la ley cero de la termodinámica. Ahora, sabiendo esto, sabiendo el equilibrio térmico, el enunciado que nos presenta es un poco raro, ¿no? Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces los tres cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el cuerpo A. El cuerpo A se encuentra aislado del cuerpo B, es decir, A nunca se toca con B. ¿Cierto? Pero A sí se está tocando con C. Si A, es decir, si el cuerpo A se encuentra en un equilibrio térmico con C, es decir, la temperatura de A y la temperatura de C es la misma, y C se encuentra en un equilibrio térmico con B, es decir, la temperatura de B y la temperatura de C es la misma, quiere decir que A y B, aunque no se encuentren en contacto, se encuentran en un equilibrio térmico. Es decir, la temperatura de A y la temperatura de B es la misma. Esta es la ley cero de la termodinámica. Muy sencilla, pero no es posible deducirla matemáticamente. Y se llama ley cero porque incluso se descubrió o se definió después de la primera ley de la termodinámica. Pero como ya estaba nombrada la primera ley de la termodinámica, para evitar confusiones, decidieron nombrarla como ley cero de la termodinámica. ¿Claro esto? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esa ley cero aplica solo para tres o para todos los cuerpos Para posibles? todos los cuerpos. Si hay 4 cuerpos, para 4 cuerpos también funciona. O sea, no tiene limitación de 2, 3, 4. Para todos los cuerpos. Sino que el ejemplo como más sencillo es el ejemplo de 3 cuerpos. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora proseguimos. Y nos quedan solo 2 presentaciones, que es hablar de otra propiedad muy importante, que es la temperatura, que es una propiedad intensiva. Ahora bien, la temperatura tiene 2 formas de medirse. En una escala relativa y en una escala absoluta. Vamos a hablar primero de la escala relativa. La escala relativa es porque es medido con respecto a un punto de referencia que definió el hombre. De su física, recordemos que existen
dos sistemas de medición, el sistema internacional y el sistema inglés. Y cada sistema de medición tiene una forma de medir la temperatura. El sistema internacional establece la unidad de medida de la temperatura como el grado Celsius, también conocido como el grado centígrado. El grado, decir centígrado no está mal dicho, pero es preferible decir Celsius. Me van a escuchar muchas veces decir centígrado por costumbre, pero bueno. Debería ser grado Celsius, ¿sí? Siempre. Ahora, en la escala Celsius, los puntos relativos de referencia son los puntos de congelación y de evaporación del agua a una atmósfera de presión. Los puntos de referencia entonces son cuando empieza a aparecer el hielo, que son los 0 grados Celsius, y cuando empieza a evaporarse el agua, que es a los 100 grados Celsius. Esos son nuestros puntos de referencia. Para la escala del sistema inglés se encuentra la escala Fahrenheit. Se mide en grados Fahrenheit, representado por la letra F, ¿cierto? Y también tiene sus propios puntos de referencia. Son los mismos, que es la aparición del hielo y la evaporación del agua. El hielo se da a los 32 grados Fahrenheit y el vapor se da a los 212 grados Fahrenheit. Bajo esta premisa se puede establecer una relación entre estas dos escalas. Es decir, una forma de transformar de una escala hacia otra escala. Vamos a hacer esa deducción aquí en la clase. Para eso vamos a utilizar una mouse herramienta, o sea, un tablero que yo tengo aquí, que yo utilizo. Para que vean que vamos aquí preparado con todo. Crear un tablero. Por favor. Aquí está. Todos pueden ver el tablero, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para poder establecer la relación entre grados Fahrenheit y grados Celsius, tenemos que hacer una pequeña gráfica. Vamos a hacer una gráfica. ¿Cierto? Aquí vamos a poner en el eje Y, vamos a colocar grados Fahrenheit y en el eje X vamos a colocar grados Celsius. Y vamos a utilizar los puntos de referencia que establecimos previamente en la presentación. Hemos dicho que el hielo en los grados Celsius se da a 0 grados Celsius y en la escala Fahrenheit se da a los 32 Fahrenheit. O sea que sería aquí 0 y vamos a poner más o menos por aquí 32. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe, claro. Perfecto. Entonces, nuestra coordenada es en 0,32. Es decir, en este punto que se encuentra aquí. Ahora, la evaporación se da a los 100 grados Celsius y a los 212 Fahrenheit. Como aquí yo no estoy manejando como tal una escala, sino que estoy haciendo algo esquemático, vamos a decir, no sé, por aquí 100. Y vamos a decir que por acá arriba
son los 212 Fahrenheit. Mi coordenada entonces sería 100,212. Que sería aproximadamente aquí. ¿Sí o no? Sí, bro. Entre estos dos puntos podemos establecer una línea recta que no pasa por el origen. Bien, ¿no? Una línea recta que no pasa por el origen, es decir, que para poder definir el comportamiento tenemos que definir matemáticamente esta línea recta. Ahora, ¿cómo definimos matemáticamente esta línea recta? Directamente proporcional, ¿no? Es proporcional, no es directamente proporcional. Creciente. Es proporcional. ¿Por qué no es directamente proporcional? Porque ambos no parten del origen. Se dice proporcional cuando uno no parte del origen. ¿Vale? Sí, claro. Creciente, profe. Es creciente y es una línea recta. O sea que cumple ¿qué ecuación o qué representación? Una pendiente. Correcto. Cumple que se puede representar de la forma y igual a mx más b. Donde, ¿qué es b? 32, que es el intercepto. 32, que es el intercepto con el eje y. ¿Y qué es m? La pendiente de la recta. La pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? ¿Cómo, profe? M es la pendiente de la recta. ¿Cómo calculamos la pendiente? Delta de y sobre delta de x. Delta de y sobre delta de x. O sea, 212 menos 32 sobre 100 menos 0. O sea, sobre 100. ¿Cuánto nos da eso? Tírenle calculadora, por favor. $1.8. 1.8 o 9/5. Cualquiera de las dos formas se puede expresar. Preferiblemente, por la matemática, se debería expresar en la fracción, ¿cierto? Quiere decir entonces, reemplazando la y por el f y la x por c, podemos decir que los grados Fahrenheit es igual a 9/5 de los grados Celsius más 32. Esta es la relación para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Si quieren pasar de Fahrenheit a Celsius, se despeja de esta expresión. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, profe. ¿O no nos alegramos? A ver, perfecto. Muy bien. Entonces aquí dejamos claro la escala de medición relativa de la temperatura. Recordemos, sistema internacional,
Celsius, sistema inglés Fahrenheit. Pasemos entonces ahora a la escala absoluta. La escala absoluta se denomina así porque mide desde el punto de mínima energía teórica planteada, es decir, desde el famoso cero absoluto. Ese es el punto de referencia. Y el segundo punto de referencia que ellos establecen es el punto de congelación del agua. Existen dos escalas según el sistema de medición que se establezca. La escala Kelvin para el sistema internacional con la unidad K mayúscula, donde el cero absoluto son 0 Kelvin y el punto de congelación del agua, ojo a esto, no son 273 cerrados, son 273.15 grados Kelvin. 273.15 grados Kelvin. Y para el sistema inglés existe la escala Rankine con la unidad R mayúscula. En esa escala tenemos como punto de referencia también el cero absoluto y el punto de congelación del agua, pero los valores son diferentes. Cero absoluto se mantiene igual, 0 Rankine, y el punto de congelación del agua se da a los 491.67 Rankine. Esas son las dos escalas para la medición de la temperatura. La escala relativa y la escala absoluta. Recordemos, la absoluta, sistema internacional en Kelvin, y absoluta para el sistema inglés en Rankine. Internacional Kelvin, inglés Rankine. Labor para la próxima clase, porque ya con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Próxima clase. ¿Recuerdan lo que hice para deducir la expresión de cómo pasar de Celsius a Fahrenheit? Quiero que ustedes hagan la deducción de cómo pasar de Kelvin a Rankine. Pero quiero que hagan... ¿Cómo? ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir de nuevo? En el tablero yo les hice la deducción de cómo pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Es esta gráfica con las ecuaciones y todo, la pendiente y todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, bro. Quiero que ustedes repitan este proceso o este procedimiento para la escala absoluta y me deduzcan cuál es la expresión para poder pasar de Rankine a Kelvin. ¿Listo? No es buscar en Google. Quiero que ustedes mismos saquen la deducción. ¿Vale? Ok, profe. Porque esto va para puntos la próxima clase. Profe, que hicimos ahorita era de Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Sí, señorita. Okay. Ah, algo muy importante y que hay que caer en cuenta, que se me estaba olvidando. Nótese esto. Los Celsius, el punto de congelación se da a 0 grados Celsius en la escala relativa. En la escala absoluta, el punto de congelación se da a 273.15. Quiere decir que para pasar de Celsius a Kelvin, tengo que sumarle 273.15. Se me había olvidado ese detalle. Con respecto al sistema inglés, el punto de congelación es de 212 Fahrenheit. Perdón, leí mal. El punto de congelación es de 32 Fahrenheit. En la Rankine es de 491.67.
¿Cuánto tengo que sumarle? Para pasar de ranking a Fahrenheit. Hay que sumarle 459.67. ¿Por qué? 491.67 menos 32 te da eso, 459.67 ranking. Eso hay que sumarle a la escala Fahrenheit para poder pasarla a ranking. ¿Listo? Sí, sí, profe. ¿Todo bien por el día de hoy? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profesor, acerca de el grupo de WhatsApp, no sé si se habló al principio, no sé si hay algún grupo creado. Si tienen el link, por favor, lo pueden publicar para unirme. Sí lo tengo creado. ¿Tú ingresaste cuándo el curso? ¿Hoy? Sí, o sea, yo no, por la plataforma no tengo acceso porque no me han cargado los cursos, no sé por qué, profe. Y pues no tengo otros 5 compañeros que me haya dicho como tal. ¿No te llegó un correo que yo envié? Tampoco, profe. Ok, vale, entonces, y tampoco tiene Cintia. No tengo el Cintia habilitado hasta el momento. Hasta esta mañana no me lo habían habilitado. Alguien por favor, que le dé el número a él y que lo, no sé, y que lo agregue, no sé, y que le pase el link del grupo. El compañerismo, gente, el compañerismo. Ya te mandaste en el link. Listo, profe, ya me lo enviaron por acá. Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, sí, déjeme ver el tablero un momento, otra vez. Claro que sí. Desde ya les pido disculpas si la letra mía es muy horrible. Es horrible, sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que es entendible. Es entendible, ¿no? Sí, profe, ya listo. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Mientras tanto voy a dejar de grabar.